compartir una palabra que el Señor plantó en mi corazón en esta noche, la cual hemos titulado 4 principios para construir tu vida. Otra vez, 4 principios para construir tu vida. Y hoy quiero tomar en la palabra un texto que me parece muy importante, que todos en la vida entendamos, porque escuche esto: la vida no se vive, la vida se construye. Cuando usted aprende a edificar su vida, cuando usted aprende que todo en su vida demanda la toma de decisiones correctas, demanda pensar con atención en dónde voy a poner mi palabra, en dónde voy a tomar acciones, dónde debo avanzar y en dónde debo retroceder. Cuando una persona vive la vida con orden, tendrá una vida de bendición. Cuando una persona entiende que la vida tiene que ser edificada y no simplemente disfrutada, la vida va a avanzar. Pero note que estamos en la generación que le está vendiendo a la juventud, que le está vendiendo a las nuevas generaciones, que tú puedes hacer con tu vida lo que quieras. Y es más, hasta hay canciones, dicen: voy a vivir, voy a cantar, vivir la vida, la. No pienses en el mañana, no te preocupes, vive lo que quieras vivir hoy. No te amargues, no sufras, simplemente vive cada día. Y el gran problema es que estamos ante la generación más depresiva de todas. Estamos ante la generación que no quiere vivir aunque tiene todo a su alcance. Lo ha visto. Hoy en día la gente tiene acceso a todo a través de las redes sociales y miran la vida de todo el mundo. Presionan me gusta a las publicaciones de todo el mundo, pero la propia vida de ellos no les gusta. ¿Sabe por qué? Porque nos vendieron la idea de que la vida era simplemente un disfrute. Y hoy te voy a enseñar que no es así. Antes de disfrutar, antes de vivir la vida que tú quieres, tendrás que vivir la vida que tú debes vivir. Voy a volverlo a repetir. Antes de hacer lo que quiero, tengo que hacer lo que debo. Las personas que invierten el proceso terminan dañando su vida. Pero hoy, en el nombre de Jesús, te voy a mostrar estos 4 principios que, sin importar en qué punto usted se encuentre, todos los vamos a necesitar. Puede que usted hoy se encuentre muy bien y diga: pastor, estoy en la victoria, estoy en la bendición de Dios. Es muy probable que usted necesite uno de los puntos que hoy le voy a enseñar. O tal vez algunos dicen: pastor, yo tengo mi vida exactamente igual, desbaratada, hecha a pedazos, sin saber cómo empezar, cómo reconstruirla, cómo levantarla. Estos principios van a ser muy útiles para su vida y me voy a basar en la famosa historia de José para hablarte de ellos. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 37, versículo 2 al 8. Leeré como siempre en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, 2 de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos, y no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Versículo 5. Una noche José tuvo un sueño. Repita conmigo, diga sueño. Más fuerte, diga sueño. Vamos a hacer algo porque hay gente que no está repitiendo. Levante la mano derecha, todo el mundo así. Todo el mundo así, todos. Ahora diríjala cerca de la persona que está a su lado, ahí cerca de la cara, y repita conmigo, diga: en el nombre de Jesús, espíritu de mal aliento, suelta esta criatura.
Grite amén. Ahora mírenme acá. Digan José. Fuerte, diga José tuvo un sueño. ¿Estamos listos? Espere que me alejé de la Biblia y necesito volver a leer. Y cuando se lo contó a sus hermanos, mírenme aquí, ¿los hermanos lo querían o no lo querían? Otra vez, ¿lo querían o no lo querían? No lo querían. Y José se fue a contarle el sueño a ellos. Y dice que cuando se los contó, lo odiaron más que nunca. Escuchen, este es el sueño, les dijo José. Resulta, versículo 7, que estábamos en el campo atando gavillas de grano, y de repente mi gavilla se levantó, y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en la que los contaba. Amén y amén. ¿Cómo se llama el título de hoy? 4 principios para construir tu vida. Lo que hoy te voy a explicar es algo que tal vez a muchos de nosotros no nos enseñaron. Y por causa de no aprender las lecciones fundamentales de la vida, es que hay gente que se mete en los peores problemas que un día pudo vivir o que un día pudo tener. La historia de José nos muestra la vida de un muchacho inexperto que tenía todo, que no le faltaba nada, que gozaba del amor de su padre, las riquezas que Jacob ahora había obtenido a raíz de haberse desligado de Labán, su suegro. Y ahora este muchacho había nacido en medio de la vejez de su padre y gozaba de un trato preferencial. Sin embargo, aunque era el hijo de la promesa, aunque era el heredero de aquel linaje que Dios había levantado desde Abraham, Isaac y ahora su padre llamado Jacob, eso no eximió que José tuviera que aprender a construir la vida tomando decisiones adecuadas. Y el primer principio que te quiero mostrar, para que sea esto mucho más didáctico y mucho más práctico, cada uno de los puntos los he titulado las 4 P's. ¿Está conmigo? ¿Las 4 qué? Todo el mundo diga las 4 P's. Ahora levante todo el mundo la mano derecha y diga primera P. Pero vamos, con fuerza, que ya reprendimos el espíritu de mal aliento. Diga primera P. Escriba prudencia. Prudencia. Primer principio para edificar la vida: la prudencia. A José le faltó prudencia. Él sabía que sus hermanos no lo querían. Él sabía que sus hermanos le tenían envidia. Y cuando tiene el sueño, en lugar de guardar el sueño en su corazón, va y se lo cuenta. ¿Por qué cree que se lo contó? Porque él sabía que si se los contaba, les iba a hacer dar rabia a ellos. La gente imprudente dice cosas donde no las tiene que decir. Hace cosas cuando no las tiene que hacer. Se mete en cosas cuando no se tiene que meter. Déjeme contarle una experiencia. Mi hijo mayor está entrenando fútbol y me fui un día a un partido que tenía el sábado con él y con la hermanita, con Anita, mi hija de 5 años. Estábamos en las graderías, hágase de cuenta que estábamos los de alabanza todos, pero eso estaba lleno. Y desde que el pelo se me empezó a caer, levante la mano todos los calvos que están aquí, por favor. Los bendigo, aleluya. Desde aquí les veo brillar esas frentes. Eso. Desde que se me empezó a caer el pelo, ahora uso más gorras. Y yo me fui para el partido con mi gorra. Me fui para el partido con mi gorra bien puesta. Y me senté en la gradería y ahí estaba mi inquieta y pequeña hija Anita conmigo. Mientras que yo estaba ahí sentado, Anita me dice: papi, ¿me prestas tu gorra? Y le dije: no, mi amor. Papi, ¿me prestas tu gorra? Que no, mi amor.
Cuando la gordita me va quitando la gorra, ¡pah!, y se la pone ella y me dice: tengo calor. Yo le dije: Anita, pásame la gorra, ¿por qué me la quitaste? Y me dice: papi, ¿por qué no me quieres prestar la gorra? ¿Es para que no se te queme la calva? Y todo el mundo en esa gradería se rió igualito a usted. Y me empezaron a mirar, y lo peor es que yo tenía la gorra tallada aquí en toda la frente, ¿me entiendes? Y yo decía: Padre Celestial, esta peladita salió igual de imprudente a la madre por culpa de ella. Y me puse la gorra y dije: ¿qué hubo, hermana? Eso es la imprudencia. Decir cosas donde no se tienen que decir. Hacer cosas cuando no se tienen que hacer. Usted quiere ver la bendición de Dios en su vida, aprenda a desarrollar prudencia. Hay gente que se está metiendo en relaciones sentimentales en una temporada que no debería tener relaciones sentimentales. Hay gente que está buscando préstamos en el banco cuando lo que necesita no es un préstamo, sino organizar su vida financiera. Hay gente que se está metiendo a tomar decisiones que no debería tomar porque creen que la solución es salir e irse del país. A usted no necesita irse del país. Usted necesita aprender a ser una persona prudente, porque le tengo una mala noticia: si usted quiere huir de los problemas siendo un desordenado, hasta donde vaya los problemas lo van a perseguir. Escúcheme lo que le voy a decir: si quiere ver la bendición de Dios, no clame por cosas, clame por sabiduría, que la sabiduría le dará prudencia. Si alguien me está entendiendo, levante la mano derecha y grite mi amén en esta noche. Prudencia. Muchachos que dicen: me voy de la casa. ¿A dónde se va a ir? Es que yo no soporto las normas de mi padre. Me voy solo para que nadie me moleste. Y usted no se ha dado cuenta, querido amigo, que en la vida necesitamos normas y organización. Así que si usted cree que se va a ir y va a prosperar estando lejos de su casa, le tengo una mala noticia. Cuando usted se vaya, se va a tener que enfrentar a la vida. Y en la vida, tarde o temprano, tenemos que aprender a ser gente ordenada y aprender a ser gente medida. Hay muchachos que les está fastidiando el control, que les está fastidiando la supervisión de sus padres, que les está fastidiando las normas de la casa. Escúcheme, es preferible que usted crezca y aprenda a ser prudente en casa y no que le enseñen a ser prudente en la calle, porque en la casa por lo menos lo aman, pero en la calle no, mi amigo. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Más, así no diga amén, así es. Prudencia. Pastor. Él le candela esto, que es que este no me quiere dejar predicar, pero con este voy. De pronto el que está manejando el sonido es un muchacho, no voy a dejarlo predicar. No, papá. Pastor, acabo de terminar una relación sentimental tóxica. Y yo siento que me voy a morir. Aconséjeme. Muy bien. Primer consejo: no le abra el corazón a nadie todavía. Así no diga amén, así es. Porque usted no necesita pareja, usted necesita restaurarse, usted necesita reconectarse con su propósito, usted necesita volver a enamorarse de Dios, usted necesita poner su vida en orden. Hay gente que dice: un clavo saca otro clavo, pastor. Yo terminé con ese filisteo, pero apareció, regáleme un nombre, José. Apareció José, alguien del pasado, pastor, y me escribió y me dijo: usted tan linda y tan sola, pastor, y eso me está acelerando el corazón, porque yo le he pedido a Dios que traiga una persona ideal para mí. Escuche bien, la relación más ideal que usted necesita no es con una persona, es con Jesucristo. Cuando usted esté en paz con Él, cuando usted ponga su vida en orden, Dios se va a encargar de conectarlo con la persona indicada. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Prudencia.
Prudencia, mi hermano, prudencia. ¿Ha visto esa gente que está endeudada? Logra pagar las deudas y lo primero que hacen es salir a endeudarse más. En Colombia hay una maldición que se llaman los préstamos de los gota a gota. ¿Eso ha llegado hasta por acá también o no? Vamos a darle palo a eso. Diga, dele, pastor, le voy a dar. ¿Sabe qué pasa con los gota a gota? La persona empieza a pagar el diario y el prestamista viene y le dice, no necesita más. Y claro, como su negocio le está dando la provisión diaria, usted que dice, pues sí, présteme más. Y el problema es que usted está atado a una deuda y no la puede romper. Y eso no solamente pasa con los gota a gotas. Hay gente que hace exactamente lo mismo con sus tarjetas de crédito. Las paga y vuelve y se endeuda. Las paga y vuelve y se endeuda. Le tengo una mala noticia. Usted no es que tiene los cielos cerrados. El problema suyo es que usted se volvió una persona imprudente. Usted está tomando decisiones que no debería tomar. Está haciendo cosas que no debería hacer. Si quiere aprender a desarrollar prudencia antes de tomar decisiones impulsivas, pregúntele a Jehová de los ejércitos y dígale, Señor, ¿es esto lo que debo hacer? Pida consejo, busque a sus pastores, busque a sus líderes. Pero hay gente que por causa de la imprudencia, escúcheme lo que le voy a decir, o usted pide consejo antes o lo pide después, pero le tocará pedirlo. Y así no diga amén. Así es. Yo conozco gente que se han metido en unos problemas terribles porque en lugar de pedir consejo antes, lo piden cuando ya están con el agua en el cuello. A usted le falta sabiduría. Y yo veo en la palabra del Señor que José actuó con imprudencia. Este muchacho habló cuando no tenía que hablar, dijo donde no tenía que decirlo. Pero yo creo en el nombre de Jesús que si esta palabra te está tocando en algún rincón de tu alma, es porque el Espíritu Santo hoy va a darle una oportunidad a todos aquellos que dicen, ay pastor, si pudiera devolver el tiempo, si pudiera regresar, seguro que no hubiera tomado tan malas decisiones en la vida. Pero le tengo buenas noticias. Mi Cristo es especialista en tomar los errores, en tomar el fracaso. Y cuando una persona decide cambiar, Él es un Dios de oportunidades. No importa que la imprudencia te tenga hundido de ese pozo cenagoso, mi Cristo también te puede sacar para que vivas una vida en orden y con prudencia. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Levante la mano derecha y diga segunda P. Todo el mundo, hasta los de alabanza, digan segunda P. Escriba por favor, proceso. ¿Cuál es la segunda P? Muy bien, proceso. Vamos a la palabra del Señor. Proceso. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 37 versículo 26. Vamos a leerlo. Judá le dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a estos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Ahora quiero que pasemos a Génesis capítulo 39 versículo 1 al 6, por favor. Dice la palabra del Señor: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia de Faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José y por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Esto agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Y desde el día en que José quedó a cargo de la casa y de las posesiones de su amo, el Señor comenzó a bendecir a Potifar en todas las cosas. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Versículo 6. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad. Repite esa palabra conmigo, por favor. 1, 2, 3. Otra vez.
responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto por lo que iba a comer. Diga conmigo: proceso. Escriba: el proceso son los sucesos difíciles, dolorosos, que Dios permite en la vida para quitarnos la imprudencia. ¿Se lo vuelvo a dictar? Hágale pues, pero escriba: el proceso son los sucesos dolorosos, difíciles, que Dios permite en la vida para quitarnos la imprudencia. José tenía una promesa. ¿Cuántos dicen amén? Dios le mostró su futuro. Dios le dijo: serás el rey. José tenía el don de interpretar los sueños. Desde el momento que José se soñó eso, él sabía lo que iba a suceder, porque Dios le había dado ese don. Pero no importa que tú tengas una promesa, una profecía o un mapa trazado de tu destino, todos en la vida necesitamos los procesos, porque en los procesos es donde Dios le da forma a nuestra vida. Los procesos son los momentos en donde Dios nos quita la imprudencia. Y José, aunque era el hijo de la promesa, aunque Dios había preparado un futuro maravilloso para él, no lo eximió de vivir el proceso. Pastor, ¿y cómo sé que yo estoy en un proceso? Míreme a los ojos y escuche: los procesos empiezan con el dolor. Lo voy a volver a repetir porque creo que algunos no me escucharon. Los procesos empiezan con el dolor. Y muchas veces ese dolor se transforma en episodios inesperados. Yo sé que hay mujeres que dicen: pastor, yo jamás imaginé que mi hogar iba a entrar en la crisis que ahora entró. Yo jamás imaginé que mi familia iba a entrar en la crisis que hoy entró. Yo nunca imaginé que mi ministerio iba a entrar en la crisis que hoy entró. Yo nunca pensé que mis hijos, esos hijos que crié, que los traje a la iglesia, que los presenté siendo unos niños, ahora crecieron y no quieren saber nada de Dios. Los procesos inician con el dolor. Por favor, trate de imaginarse lo que estaba sintiendo José. Póngase en los zapatos de un muchacho que en su propia vida él no sentía que hubiera hecho algo malo. José no entendía por qué sus hermanos lo odiaban. José no entendía por qué le tenían tanta rabia. José no había escogido nacer de su madre, la que había sido estéril, y ahora en medio de su vejez había podido dar a luz. José nunca le pidió a su padre la túnica de colores. Su padre decidió dársela aunque él no se la pidió. Sin embargo, aunque usted en la vida entrará en procesos que a veces no entenderá, y a veces tratará de buscar una razón, y a veces tratará de buscar explicaciones, si hay algo doloroso en medio del proceso, es tratar de entender por qué estoy en medio del proceso. Pero vengo hoy de parte de Dios a decirte: no importa que no entiendas la razón, no importa que no comprendas el dolor, no importa que le estés preguntando a Dios y no hayas explicación, tengo algo que decirte de parte de Dios. Si Dios te está metiendo en un proceso, es porque Él te va a levantar y te va a sacar mejor de lo que un día entraste. Porque en el proceso tú sientes que te está doliendo, sientes que estás perdiendo, pero Dios te está formando. Sientes que te están arrancando, pero Dios le está dando forma a tu vida. Sientes que te vas a morir, pero Dios no te va a dejar morir en medio del proceso. Porque escucha lo que te voy a decir: aunque José sentía que la vida le estaba cambiando, en realidad Dios estaba trabajando en su futuro. Hay cosas que en medio del dolor no logras ver, y tú dices: pastor, este dolor es inexplicable, este dolor es terrible, siento que me voy a morir. Pero te tengo buenas noticias: Dios te va a levantar y Él va a obrar en medio de tu proceso, si aprendes a hacer lo correcto en medio del proceso. Dígame amén, por favor. Escriba: los procesos son intermitentes. Otra vez:
en los procesos hay intermitencias. ¿Qué significa esto? Míreme a los ojos y escuche, por favor. Resulta que nosotros tenemos la errónea idea de que el proceso tiene una puerta de entrada y tiene una puerta de salida, y que los procesos funcionan de manera ascendente. ¿Cómo así, pastor? Empiezo mal y poco a poco voy mejorando hasta que salgo en la victoria de Dios. Pues le tengo una mala noticia: los procesos no son así. Usted empieza y a veces en medio del proceso ve la victoria, y a veces ve una derrota, y a veces como que todo sonríe y después las puertas se cierran. Eso fue lo que le pasó a José. Mire, José lo meten en la cisterna porque sus hermanos lo querían matar. Diga conmigo: matar. En ese momento José dijo: me voy a morir, estos tipos me quieren matar. Sin embargo, en medio del proceso, su hermano Judá dice: no lo matemos, vendámoslo. Qué belleza, se imagina ese detallazo. ¿Para qué matarlo? Vendámoslo como un esclavo. Y todos dijeron: excelente esa idea. Lo venden a los mercaderes ismaelitas. Llega a la casa de Potifar a vivir como un esclavo, y harto que le cambia la vida. Recordemos que en casa de su padre era el hijo consentido, tenía todo lo que él quería, pero ahora está en una casa que no es la de él, viviendo como un esclavo. Sin embargo, ahora que es un esclavo, dice la palabra que Dios lo empieza a bendecir. Diga conmigo: le empezó a ir bien. Dígalo: le empezó a ir bien. Dios lo bendijo, pero aunque le estaba yendo bien, seguía siendo un esclavo. Y hay gente que cree que el proceso va a terminar porque sencillamente algunas cosas se le empezaron a dar. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Usted en el proceso a veces sentirá que las puertas se le abren, y a veces sentirá que las puertas se le cierran. A veces sentirá que todo funciona, y a veces sentirá que las cosas dejaron de funcionar. Pero la buena noticia es esta: quien está en el proceso de Dios puede estar seguro que aunque haya inseguridad en las circunstancias, hay seguridad en las promesas de Dios. Que aunque las circunstancias no sean ciertas, las promesas de Dios sí son ciertas. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Pastor, ok, me reconcilio con esa idea. Listo. A veces me va a ir bien, a veces me va a ir mal si estoy en el proceso. Pero ¿cómo hago? Es que es muy difícil. Es muy duro sentir que voy ahí en mi hogar, y a veces ese esposo quiere y a veces no quiere, y a veces como que siento que mi familia se va a restaurar y a veces siento que la voy a perder. Es muy difícil porque la incertidumbre te genera vacíos en la esperanza. La incertidumbre, y nosotros como somos los seres humanos, cuando miramos hacia el futuro, en lugar de mirar con fe, miramos con ansiedad, como le enseñaba ayer en la noche. ¿Y qué nos dice la ansiedad? Cuando mire hacia el futuro, por favor piense que le va a pasar lo peor. Eso dice la ansiedad. Entonces usted dice: mi hogar, yo creo que no va a funcionar. Mis hijos, yo creo que no van a cambiar. Esa carrera, creo que no la voy a poder pagar. Esa familia, yo creo que se va a perder. Tenga la bondad y escuche lo que le voy a decir. Aunque usted esté siendo procesado, aunque algunas puertas se abran, aunque otras puertas se cierren, aprenda a vivir no en el proceso, sino en las promesas de Dios. Porque aunque a veces vaya o no vaya, aunque a veces entiendas o no entiendas, de algo puedes estar seguro: aunque sea hondo el hueco en el que estés, hasta allá llegará la mano de Cristo y Él te va a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Pero la clave está en hacer las cosas de manera correcta. Cuando a José lo nombraron administrador, ¿qué hizo José? ¿Administró bien o administró mal? Hay gente que está como asustada. Necesito que todo el mundo responda. ¿Administró bien o administró mal? Muy bien. La Biblia dice que Potifar lo nombra administrador y no tiene nada de qué preocuparse. Es más, Dios empieza a bendecir la casa de Potifar por causa de José. ¿Sabe por qué? Porque aunque José estaba en medio del proceso,
tomó la decisión de hacer las cosas bien. Y hay gente aquí que está viviendo un proceso terrible, pero en lugar de tomar la decisión de hacer las cosas bien, están haciendo las cosas mal. Estás peleando con tu esposo, amiga, y le andas aceptando mensajes a tipos en redes sociales que tú no tienes por qué aceptarle. Así no diga amén. Así es. Pastor, estoy pasando una crisis financiera. Y usted, en lugar de administrar mejor, está corriendo a endeudarse, a jugar lotería, a meterse en juegos de azar, que porque según usted Dios lo va a bendecir a través de la lotería. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. ¿Alguien quiere saber cómo se abren las ventanas de los cielos para ver la bendición de Dios? ¿Están listos? Levante la mano derecha porque se lo voy a soltar. Agárrese que viene la promesa. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Trabaje! Hay gente floja, hay gente perezosa. Señor, bendíceme. Trabaje. Pastor, es que no tengo trabajo. Limpie los zapatos. Corra a la cama, barra debajo de la cama, limpie su casa. Que donde hay desorden hay pobreza, y donde hay pobreza no se ve la bendición de Dios. Alguien tiene que escucharme aquí. Y yo no estoy bravo, yo predico así. Si quieres ver la bendición de Dios, haz las cosas correctas en medio de tu proceso y Dios te va a bendecir. Les voy a contar una historia. Hace tiempos hicimos un ayuno en mi concilio. Era un ayuno de pastores. Y yo fui a ese ayuno a ministrar, a tocar la guitarra y a cantar. Y el presidente de la organización en esa zona me dijo: qué bueno que estás aquí, mi hijo. Yo quería que vinieras y que cantaras. Yo, con mucho gusto, mi pastor, estoy para servirle. Y él me dice: ve y te presentas donde el director de alabanza del evento y dile que tú vas a tocar la guitarra y a cantar. Le dije: bueno, señor. Y me fui para donde el director de alabanza. Y resulta que el director de alabanza tenía una particularidad. Levante la mano, por favor, todo el que sabe que uno sabe quién lo quiere y quién no lo quiere a uno. Levante la mano derecha, por favor, todo el mundo. Levante las dos para que se vean más. Eso es. ¿Cierto que uno nota? Hay gente que te expresa su amor, es evidente. Y hay otros que como que te hacen sentir que tú no eres bienvenido. No me pregunte por qué, yo no sé por qué, pero este muchacho a mí no me quiere. Yo no le he hecho nada, pues que yo sepa, no, pero no me quiere. Entonces yo me fui, me presenté, porque algo sí sé, y es respetar la autoridad. Y como él era la autoridad, yo me acerqué a él y le dije: pastor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me decía: bien. Pastor, es que el pastor, presidente, me dijo que me pusiera a tus órdenes para tocar la guitarra y para cantar. Me dijo: ok, busque un cable y se conecta. Yo me fui con mi guitarra, busqué un cablecito, la conecté. Con el permiso del guitarrista, le voy a echar mano a esto. Y me puse ahí, en un rinconcito. Ahí estaba yo en un huequito, tocando la batería. Y ahí estaban los cantantes. Empecé a servir al Señor, a adorar a Dios. Cuando de repente el pastor me dice: mi hijo, ¿usted por qué no está cantando? Entonces yo me fui y tomé un stand o una piaña, como le decimos nosotros en Colombia, una cosa de estas, y la puse ahí con un micrófono y ya iba a empezar a cantar, cuando el otro pastor, el que no me quiere, me quitó la base y me dijo: esta base es mía. Y yo en ese momento por dentro, ¿por dónde? ¿Por dónde? Dije: que caiga fuego y lo queme. Pero por fuera dije: ok, bueno, Señor. Y me volví para mi rinconcito.
y seguí tocando la guitarra. Venga, hermano, corra. Lo he sacado todos estos días. El Señor le está hablando. Quédame aquí. Y yo miraba el micrófono ahí, yo decía, Padre Santo. Pasó todo el día yo tocando la guitarra y no se vaya. Y de repente en la noche yo le pregunto al de la batería y le digo, ¿oíste? ¿Cuáles son las canciones que vamos a cantar? Y él me dice, las que están en el grupo de WhatsApp. ¿En cuál grupo? Le dije yo. El tipo que no me quería hasta había creado un grupo y no me había metido. Y entonces a mí me dieron ganas de decir, yo que ando mendigando aquí una guitarrita y un micrófono, si yo soy un siervo de Dios, a mí me invitan a otras ciudades y otros países para yo mendigarle a este que no me deje tocar. Mejor me voy. Pero ¿sabe de qué me acordé? Que en medio de los procesos la clave está en no hacer lo que usted quiere, sino en hacer lo correcto. ¿Y sabe qué dije yo? Pues voy a seguir sirviendo al Señor, así no me dejen cantar. Y seguí tocando la guitarra. Y me fui a dormir, aunque no me metieron al grupo de WhatsApp. El pastor presidente dijo, mañana empezamos a las 7 en punto de la mañana. Y yo me fui a dormir, me acosté, me levanté temprano, me bañé con agua helada. Y llegué faltando 10 minutos para las 7 al auditorio. Ya que no sabe, no había llegado nadie. Estaba yo solito con la guitarra. Tomé la guitarra y me paré en mi rinconcito para tocar ahí la alabanza, esperando ahí. Cuando de repente a las 7 en punto se sube el pastor presidente y dice, vamos a empezar. Y me dice, ¿dónde está el grupo de alabanza? Y yo le dije, mi pastor, yo no sé, pero aquí estoy yo. Y me dijo, agarra el micrófono y empiece a cantar. Le dije, bueno, señor, ya que no sabe cuál micrófono cogí. Y empezamos a adorar al Señor. Después llegó el de la batería, después llegó el del bajo, después llegó el del piano, después llegaron los cantantes y el último en llegar era el que no me quería. Pero cuando llegó la gente estaba danzando. El gozo del Señor había inundado aquel lugar donde estábamos. Y cuando se terminó, una de las pastoras me dijo, ¿usted por qué no había cantado? Y yo le dije, yo no sé. No me habían dado la oportunidad. Y me dijo, no, pastor, siga cantando usted. Mire cómo la presencia de Dios se derramó. Vamos a seguir. Y ahora, después de ese momento, ¿sabe quién hacía las listas de las canciones? Sin necesidad de abrir grupo de WhatsApp, Dios cambió todo. Y ahora el que no me quería le tocó sujetarse al pastor. ¿Sabe por qué? Porque yo no me puse a pelear con él, yo no puse a levantarme con él. Yo simplemente dije, voy a hacer lo correcto. Cuando tomas la decisión de hacer lo correcto, Dios te va a levantar y Dios te va a bendecir. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Haz lo correcto. Ese esposo que no quiere saber de Cristo te está buscando pelea, mija. ¿Te vas a ir para el aniversario otra vez? Pues mire a ver dónde va a dormir. No se ponga a pelear con él, hermana. No pelee con él. Dígale, ok, papacito, y váyase para usted el aniversario y gócese. Y en la noche llegue, y aunque le estén dando mal, el mal no se vence con mal, el mal se vence con el bien. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. De los procesos no se sale con impulsos, se sale haciendo lo correcto. Aunque no lo entiendas, haz lo correcto. Ahora, no piense que por hacer lo correcto todo se le va a dar. José se comportó muy bien. Pero repita conmigo, diga, los procesos, fuerte, diga, los procesos
Más fuerte, los procesos son intermitentes. El tipo se estaba portando bien y resulta que la esposa del patrón se enamoró de él. José era más o menos, venga para acá, venga. La Biblia dice que José era un tipo bien parecido. Guapo. Fuerte. Y entonces la esposa de Potifar le echó el ojo y dijo: y José, que había tomado la decisión de hacer lo correcto, sabía que en la casa de Potifar podía administrar todo menos a la esposa de su patrón. En medio del proceso tendrás que enfrentarte a tentaciones. En medio del proceso tendrás que enfrentarte a circunstancias que se te van a ofrecer como en bandeja de plata. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no te gastas esto? ¿Por qué no le dices que sí a esto? La clave está en mantenerse en lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Le tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? ¿Cuál quiere primero? ¿Cuál? José hizo lo bueno y le fue mal. La tipeja esta dijo: este muchacho trató de abusar de mí, métalo a la cárcel. Y fue a parar a la cárcel. Pero vaya con cara de tristeza, por favor. El tipo terminó preso por un delito que no cometió. Potifar ni siquiera escuchó la versión de José, se quedó con la versión de su esposa y dijo que se vaya preso. No le importó sacrificar a su mejor trabajador por una injusticia, porque en medio de los procesos vivirás situaciones injustas. Dirás: pero pastor, ¿por qué me está pasando esto si yo no lo merezco? ¿Por qué me están tratando así si yo no lo merezco? ¿Por qué estoy viviendo esto si yo no hice nada para merecerlo? Pero escúcheme, aquí viene la buena noticia. Aunque estés en el proceso y tengas que vivir injusticias, el que toma la decisión de hacer lo correcto, yéndole mal, le va a ir bien. Ay, otra vez, el que toma la decisión de hacer lo correcto, yéndole mal, le va a ir bien. José termina en la cárcel y cuenta la palabra del Señor que rápidamente notan que Dios estaba con José y ahora lo nombran el administrador de la cárcel. Qué cosa tan impresionante. Era como si la vida estuviera tratando el mal, pero cuando José decidía hacer lo correcto, Dios empezaba a levantarlo en medio del dolor. Mírame lo que te voy a decir. Yo sé que el proceso te está doliendo, pero toma la decisión de hacer las cosas bien. Toma la decisión de hacer lo correcto y poco a poco Dios te va a ir levantando. Dios te va a ir posicionando. Alguien tiene que decirme amén en esta preciosa noche. Y escuche esto, porque el proceso te va a educar para tu futuro. Otra vez, el proceso te va a educar para tu futuro. En la casa de Potifar, José aprendió a administrar la abundancia, pero en la cárcel aprendió a administrar la escasez. Y esos componentes José los iba a necesitar cuando se transformara en el gobernador. Yo sé que hay gente que ahorita lo único que está viendo es su dolor. Yo sé que hay gente que ahorita lo único que está viendo es ese matrimonio que está en crisis, es ese hogar que está roto, es esos hijos que están en las drogas,
Es ese ministerio que parece que lo mejor es renunciar y no seguir adelante. Pero yo te quiero decir algo. Más adelante hay algo precioso que Dios va a hacer contigo. Más adelante hay algo maravilloso que Dios va a hacer. Hay gente aquí que está a punto de perder su hogar y están viviendo cosas terribles. Pero en el futuro Dios te va a usar para que tú levantes otras familias y restaures otros hogares. Y le digas: Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Dios me perdonó a mí, también alguien tiene que decirme amén en esta noche. Agradece a Dios por tu proceso, porque lo que hoy no entiendes, Él lo usará para tu bendición. Dígame amén, por favor. Tercera P, diga conmigo, tercera P. Más fuerte, diga tercera P. ¿Están listos para escribirla? Con mesa y todo, por favor. Escriba. Todos los chismosos mirando para allá, por favor. Eso es. El resto aquí conmigo. Escriba: paciencia. ¿Cuál es la primera P para construir la vida? ¿Cuál es la segunda P? ¿Cuál es la tercera? Levante la mano, por favor. Todo el que se Pero usted no sabe qué voy a decirle. Todo el que se considera paciente. Levántela bien, por favor, que quiero verlos. Mire, ellos son espectaculares. Qué gente tan linda. Usted los manda a hacer fila y les fascina hacer fila. Les encanta ir a pescar. Se sientan allá en el lago, en el charco, con una cañita. Toda la mañana. En estos días mi hijo Jerónimo me dijo: papi, ¿cuándo vamos a pescar? Y oigan a este. Ahora levante la mano. Todo el que se considera impaciente. Todo el que dice: pastor, a mí me gustan las cosas. Termine, a mí me gustan las cosas. Si Dios me hace una promesa, yo quiero que me la cumpla. Vamos, pero tiene que decirlo con fuerza. Yo quiero que me la cumpla. Si a mí Dios me dice que me va a restaurar el hogar, yo quiero que lo restaure. Que si Él me va a bendecir, yo quiero que me bendiga. Le voy a enseñar algo que usted no puede olvidar. El mundo cada día ha avanzado su tecnología, y una de las cosas que ha generado la tecnología es la celeridad en los procesos. Levante la mano todos los que tienen entre 30 y 40 años, por favor, que están aquí. Mano arriba, yo los veo. Muy bien. ¿Se acuerdan cuando descargábamos canciones? ¿Cuántos se acuerdan de Ares? ¿Nadie? Ares era una plataforma en la que tú descargabas la música. Tú entrabas y colocabas, por ejemplo, vamos a colocar una canción ahí. No voy a decir la canción. Vamos a decir una cristiana: El Poderoso de Israel. Tú escribía descargar y empezaba una carpetica a viajar de un lado para otro. Y usted se iba a dormir, porque usted sabía que esa canción descargaba al otro día. Y cuando se levantaba, ahí estaba la canción, con tranquilidad. Ahora no. Ahora usted abre YouTube y si el video no le carga, usted le empieza a pegar al celular. Y entonces, porque note que la tecnología nos ha generado a nosotros una celeridad en los procesos. ¿Cuántos se acuerdan cuando colocaron en su casa por primera vez internet, que uno tenía que llamar, desconectar el teléfono y había un sonidito y esperar hasta que por fin cogía? Escuche esto. La tecnología ha avanzado y nos ha demostrado que las cosas que antes se tardaban más tiempo, ahora pueden ser más rápidas. Usted puede enviar una fotografía en cuestión de segundos. Usted puede transmitir en vivo desde su celular. Todo es más rápido. Diga conmigo: más rápido. Pero le tengo una mala noticia. Hay algo que no se ha actualizado, y es el cumplimiento de las más grandes y poderosas promesas de Dios sobre nuestra vida.
A usted le puede avanzar la tecnología, los procesos y todo lo que quiera, pero Dios no se ha actualizado en ese sentido. Cuando Dios hace una promesa, todavía toca esperar. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Diga, aunque me gustan las cosas rápidas. Diga, aunque me gustan las cosas rápidas, Dios me manda a esperar. Ahora, ¿cuál es el problema? Présteme mucha atención que se lo voy a explicar. Pedí que me prestaran una maquinita espectacular que si usted no la tiene sería increíble que la tenga, y se llama una air fryer. Diga conmigo, air fryer. Vamos, que se le mueva la caja de dientes. Diga air fryer. Esta máquina es una cosa increíble. Y no solamente me trajeron una air fryer, me trajeron nuggets de pollo. Todo el que tenga hambre levante la mano y grite amén, por favor. Por favor, voltéese a mirar con el que tiene a su lado. Dígale, te doy permiso. Vamos, dígale, te doy permiso. Dígale, te doy permiso que al finalizar el culto me invites a comer. Traje nuggets de pollo. Ahí este paquete es bien sellado. Y los voy a hacer en mi air fryer. Venga para acá, necesito un asistente. Téngame aquí, por favor. Eso es. Eso es. Gracias. Preste para acá. Vamos a ponerlo aquí. Y ahí está el botón. Esto necesita como unos, ¿qué será? 10 minutos más o menos. Vamos a ponerle 13 minutos. Ahí va. Eso es. Y vamos a darle, ¿dónde está el play aquí? Jehová de los ejércitos, ilumíname. A ver. Dele. Hermano, necesito garantía con esto, hombre. Esto no quiere arrancar. Ahí va. Hágale pues. ¿Qué hubo? Espíritu Santo, me está dañando la prédica por esta cosa. Las de Colombia son distintas. Ahí viene, corra. Hágale como si viniera persiguiéndole un perro, mano. Hágale. Póngamela a funcionar, hágame el favor. Dele play. Ay, gracias, no había visto el botón. Ya está, muy bien. Míreme aquí. Yo acabo de iniciar un proceso con estos nuggets. Así yo me desgaste, llore, reprenda al diablo, patalee, lo machaque, lo pisotee, le ahorque la lengua, se la amarre debajo del cuello, todo lo que quiera. Yo tengo que esperar a que esto termine para poder sacar mis nuggets. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Diga conmigo, hay que esperar. Otra vez diga, hay que esperar. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a esperar de la siguiente manera? ¿Qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que el que espera, colocando su mirada en lo que está esperando, se desespera. Porque esperar mirando lo que esperas hace que la espera se alargue más. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Hay gente que Dios la puso a esperar, pero todos los días va y mira lo que está esperando. ¿Será que sí? ¿Será que hoy ya? ¿Será que ya me llamaron? ¿Será que ya me contestaron? ¿Será que ya va a llegar? Y todos los días van y miran y miran y miran y miran y miran y miran. Y eso, en lugar de darte calma, te tiene desesperado. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta preciosa noche. Mírame lo que te voy a decir.
la clave para desarrollar paciencia es que mientras tu proceso se está gestando, dejes de colocar tu mirada en ese proceso y sigas haciendo lo correcto. Deja lo que Dios va a hacer y enfócate en lo que tienes que hacer. Hay gente que perdió la vida por estar mirando los procesos. Hay gente que está descuidando a sus hijos por estar mirando a qué hora se le restaura el hogar. Hay gente que descuidó a su familia por estar mirando a qué hora se le arregla la economía. Deja de tratar de hacer lo que no puedes y enfócate a hacer en lo que tú puedes hacer. De lo imposible se encarga Dios, de lo posible te encargas tú. ¿Alguien me está entendiendo? Hay gente que está desenfocada porque puso su mirada en lo que está esperando, y así no es. Suelte el proceso y dígale: Señor, yo confío en ti. Yo confío en tus promesas. Yo confío en que esos hijos van a ser procesados por ti. Yo confío en que esa salud va a ser procesada en tu trono. Yo confío en que mi cuerpo no está en las manos de un médico, de una medicina. Yo confío que está en las manos del que todo lo puede y todo lo hace. Yo confío que aunque yo no pueda cambiar las cosas, tú lo puedes hacer. Eso es desarrollar paciencia. Hoy Dios te está diciendo: te lo voy a dar, pero no te lo voy a dar ya. Ok, espera. Pero mientras que esperes, quítale tu mirada a tu necesidad y vuelve a poner tu mirada en Cristo. Y dile: Señor, aunque venga o no venga, aunque pase o no pase, aunque suceda o no suceda, pongo mi mirada en ti, en tus promesas, y voy a hacer lo que yo puedo hacer. Sal de ese estancamiento y vuelve a cuidarte. Sal de ese estancamiento y vuelve a servir al Señor. Sal de ese estancamiento y vuelve a hacer lo que dejaste retenido por tu crisis. Y dile: Señor, con paciencia y con fe seguiré haciendo lo correcto. Dígame amén, por favor, en esta noche. Paciencia. Ya voy a terminar. Eso significa que tengo que acabar, y es que ya voy a acabar. Última P, diga conmigo: cuarta P. Pero con más fuerza. Acuérdese que lo invitaron a comer ahorita que se acabe el culto. Diga: cuarta P. Escriba, por favor: perdón. Para poder construir la vida, usted necesita prudencia, usted necesita procesos, usted necesita paciencia, pero usted también necesita perdón. Resulta que la historia de José cambió. Amigo, hermano, ¿puedes tocar el piano, por favor? Es que eso me ayuda a sentir que ya tengo que acabar. Gracias. Cuando una persona mira la historia de José, Dios lo levantó. José no se quedó en la cárcel. No voy a entrar en detalles porque es muy probable que todos conozcamos la historia de José. Dios lo sacó de la prisión. José se transformó en el gobernador de Egipto. José empezó a gobernar sobre toda una nación. Pero escuche lo que le voy a decir: José tenía una conversación pendiente, y esa conversación era con las mismas personas que le habían infringido el peor dolor que algún día en la vida él pudo sentir: sus hermanos. Ellos lo habían despegado de su padre. Ellos lo habían desconectado de todo lo que era su vida. Ellos le habían infundado y le habían infringido el peor sufrimiento que algún día este muchacho pudo sentir. Sin embargo, hasta que José no perdonó, no pudo disfrutar la vida que Dios le había dado. Permítame usar un ejemplo para explicárselo. Levante la mano a todo el que ha ido a comer algún día con su esposo o con su esposa, por favor. Mano arriba, creo que todos. Pero ¿cuántos han ido a comer estando enojados con el esposo o la esposa? Levante la mano. ¿A qué le sabe la comida a usted? Yo me fui un día con Lorenita a comer. Ven, mi cielo, ven, sube. La invité a comer ahí, bonita y toda como usted la ve. Me la llevé a comer. Y en medio de la comida discutimos. Peleamos por culpa de ella porque es muy mal geniadita. Y nos llegó la comida y ella estaba enojada
Cuando llegó los platos de comida ahí, ella dijo: yo no voy a comer. Ahí donde la ve tan pastora. ¿Cómo dijo? No voy a comer. Y yo dije: mija, yo estoy bravo con usted, pero no con el estómago. Me como lo mío y me como lo suyo. Yo no voy a botar plata. Yo empecé a comer y esta señora con una actitud pero feísima y sentada. Y yo también, estábamos bravos. Pregúnteme a qué me supo la comida. Yo ni me acuerdo el sabor. Eso no me supo a nada. ¿Sabe por qué? Porque donde no hay perdón, no hay disfrute. Otra vez, donde no hay perdón, no hay disfrute. Donde no hay perdón, no hay deleite. Yo no tengo un hogar lindo con mi esposa porque yo nunca me enojo o porque ella nunca se enoja. Dios nos ha dado un hogar de bendición porque aprendimos a practicar el perdón. Y hay momentos donde yo digo: yo se la quiero devolver a mi suegra empacada y decirle: llévese a su hija. Y seguramente hay momentos donde ella ha querido hacer lo mismo. Pero un hogar no es feliz porque no tiene problemas. Un hogar es feliz porque aprende a perdonarse. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Donde hay perdón, hay disfrute, hay deleite. José tenía todo, pero le faltaba perdonar a sus hermanos. Era el gobernador de Egipto, pero tenía una conversación pendiente. Escuche lo que le voy a decir. Ayer le conté que yo vivía en un pequeño apartamento, muy pobre, de muy escasos recursos. En el primer piso de ese apartamento vivía mi abuela, una mujer cristiana, pero cristiana nomás en la calle, porque en la casa era terrible. Cantaba alabanzas todos los días mientras lavaba la ropa, pero cuando mi mamá le pedía comida la humillaba y no le daba. Yo he visto gente que vive un cristianismo terrible, terrible. Son unos en la calle y otros en la casa. Así era mi abuela. Y recuerdo que un día mi mamá le dijo: doña Flor, usted nos puede regalar un poco de arroz. Y ella dijo: ¿ustedes qué hacen la plata? Cuando quería nos ayudaba y cuando no nos humillaba. Cuando mi madre quedó embarazada de mí, mi abuela le dijo a mi mamá que yo era hijo del lechero y no de mi papá. La humillaba muchísimo. Era terrible. Pregúnteme si yo tenía una buena relación con mi abuela, por favor, pregúnteme. Hágame el favor y se pone de acuerdo y me pregunta: 1, 2, 3. No. Nos fuimos a vivir a otra casa, lejos, donde mi otra abuela también de Arrimaos. Y un día mi papá me dijo: mi hijo, usted me hace un favor. Yo ya iba a la iglesia. Me dijo: mi hijo, ¿usted me puede hacer un favor? Y yo le dije: sí, papá. ¿Usted podría orar por su abuela? Ella no solamente era una mujer amargada, también era una mujer muy enferma. Porque la gente, cuanto más amargada tiene el alma, más se le daña el cuerpo también. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Imagínese lo que hace un corazón amargado en la vida. Mi abuela era una mujer amargada, resentida, de una doble vida. Y se estaba muriendo porque ni siquiera su corazón podía latir por sus propias fuerzas. Ella usaba un marcapasos para poder vivir. Y mi papá me dijo: hijo, ¿puedes ir a orar por tu abuela? Y yo por dentro dije: no quiero ir a orar por mi abuela. Era mi abuela. Pero es que a mí no se me había olvidado las humillaciones que le habían dado a mi madre y a nosotros como hijos. Entiéndeme, yo había aprendido a vivir lejos de mi abuela. ¿Alguien me está entendiendo? Me dañaste mucho, no te voy a permitir que me sigas dañando. Allá tú con tu vida y yo con la mía. Pero mi padre me dijo: por favor, hijo, te lo pido, ve a orar por mi madre, o sea, por mi abuela. Y cuando mi mamá me dijo: mi amor, vaya que usted es un siervo de Dios, yo tomé la decisión de ir a la clínica. Llegué a ese lugar, tomé un ascensor,
Subí hasta el 7º piso de la clínica donde ella estaba. Pregunté dónde estaba la habitación de mi abuela, y cuando me indicaron dónde estaba la habitación y yo entré, ahí estaba mi abuela, completamente conectada a una cantidad de máquinas, hinchada todo su cuerpo. La vi vulnerable, la vi muy mal, y el resentimiento se me transformó en compasión y me dio dolor verla ahí. Y entré a ese lugar y le dije: abuela. Ella abrió los ojitos así. El aparato que marcaba la frecuencia cardíaca empezó a pitar más rápido y me dijo: mi hijo. Yo le dije: abuela, vine a orar por usted. Y ella me dijo: gracias. Oré por ella y dije: Padre, te pido que por favor, si es tu voluntad, sanes a mi abuelita. Mi corazón se empezó a llenar de compasión y dije: Señor, si es tu voluntad, tú la puedes levantar. Y cuando terminé de orar, ella con su voz dentro de una máscara me dijo: hijo, por favor, perdóneme por todo lo malo que yo le hice. Perdóneme por todas las humillaciones que ustedes tuvieron que vivir mías. Y yo, mirando a mi abuela postrado ahí en su cama, le dije: abuela, perdóneme usted a mí, porque yo también he sido un mal nieto con usted. La abracé. Ella mandó a pedir que mi mamá fuera. Le pidió perdón a mi mamá. Los médicos nos advirtieron que eran los últimos días de mi abuela, que ella pronto iba a morir. Pero después de que ella pidió perdón y juntos nos perdonamos, escuche lo que le voy a decir: Dios la sanó, Dios la levantó y vivió 16 años más después de ese día. Hace 2 años murió. La enterramos, ya que no sabe quién ofició la ceremonia de mi abuela. Yo fui el que, cuando estaban orando mientras la enterraban, dije: Señor, gracias por la vida de esta mujer. Ella había despreciado a mi mamá y antes de morir le dijo a mi madre: mija, usted es la mejor de todas las hijas que yo he tenido. ¿Sabe qué es eso? Que el perdón puede reconstruir las relaciones que los errores han roto, las relaciones que las fallas han destruido. El perdón es capaz de restaurarlas. La Biblia dice que José se encontró con sus hermanos y cuando los vio le dijo a ellos: yo no estoy aquí por ustedes, ustedes no me hicieron mal, ustedes no me destruyeron la vida. Dios usó esto para que yo fuera de bendición para ustedes. Mírame lo que te voy a decir: aunque hay gente que te ha causado dolor, aunque hay personas que te han partido el alma, aunque hay gente que te ha quebrado el corazón en pedazos, Dios te va a restaurar y Él va a usar ese dolor para que tú te transformes en una fuente de bendición. Pero necesitas aprender a perdonar. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Iglesia Esperanza de Vida, vienen nuevos tiempos para ti, vienen tiempos de refrigerio para ti, vienen tiempos de gloria para ti, pero necesitas aprender a perdonar. Y esto que te estoy enseñando, en algún momento de la vida tendrás que tomar una de estas P's: prudencia, procesos, paciencia o perdón. Solo usted sabe cuál necesita de las 4 que hoy le enseñé. Tal vez algunos dicen: pastor, me tengo que llevar las 4 para mi casa hoy mismo, porque tengo que aprender a construir mi vida. Pero te lo digo en el nombre de Jesús, así como José, que sentía que su vida no tenía esperanza y Dios se la cambió, profetizo sobre tu vida en el nombre de Jesús que Dios te va a levantar, que vas a escribir una nueva historia, porque así como José entró en el proceso y salió en bendición, así mismo tú entrarás y saldrás bendecido para bendecir a otros. Si aprendes a ser prudente, si aprendes a vivir los procesos, si aprendes a tener paciencia y aprendes a perdonar como Cristo lo enseñó en la palabra, recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Y que este sea el año donde lo que estaba
muerto vuelva a vivir, y que este sea el año donde los sueños que estaban rotos vuelvan a levantarse, y que este sea el año donde veas la gloria del Señor y esta casa se llene, no de gente que está afuera, se llene de tu propia familia, se llene de ese esposo, de esa esposa, de esos hijos, porque van a ver en ti la obra del que todo lo puede y todo lo hace, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dígame un fuerte amén y amén en esta noche. Levanta tus manos en el nombre de Jesús. Ponte de pie, recibe esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, frente a mí hay un pueblo que hoy ha escuchado tu palabra. Frente a mí hay familias que hoy han escuchado tu voz. Una cosa te pido, Señor, con toda mi alma, y es que tus promesas y tu palabra se cumpla en cada uno de ellos, como siempre ella lo hace. Hoy te lo suplico, Espíritu de Dios, que aquel que está necesitando prudencia la encuentre en ti. Que aquel que está necesitando hacer lo correcto en medio de su proceso lo encuentre en ti. Que aquel que necesita paciencia lo encuentre en ti, Jesús. Que aquel que necesita perdonar lo encuentre en ti, Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, que venga para ellos un nuevo tiempo. Que esas lágrimas de dolor sean cambiadas por lágrimas de gozo y de regocijo, porque el Dios de José es el Dios de esta tierra. El Dios de José es el Dios de Guayquillas. El Dios de José es el Dios de Ecuador. El Dios de José es el Dios de tu familia. El mismo Dios que levantó a José también va a transformar tu historia y te va a llevar a lugares de refrigerio y lugares de paz. Levanta tus manos y dile: Señor, perdóname si no he vivido mi proceso como lo debo vivir. Perdóname si he sido impaciente. Perdóname, Señor, si no he hecho lo correcto. Perdóname si he sido imprudente. Perdóname si he dejado que mi corazón se llene de dureza, de frialdad, y no he aprendido a perdonar. Hoy, por el poder de tu palabra, recibimos este mensaje, lo atesoramos en nuestra vida y lo pondremos en práctica para hacer tu perfecta voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Que alguien diga un fuerte amén, amén y amén. Iglesia Esperanza de Vida, que Dios te bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que vengan días de descanso y de refrigerio, y que en medio de tu desierto Él haga florecer y reverdecer tu tierra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Les amamos y les bendecimos. Que el Señor los bendiga en esta preciosa noche a todos. Denle ese aplauso fuerte al único que merece la gloria y la honra, que es Jesucristo.